Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Estas son unas cuantas palabras. El oaxaqueño José Vasconcelos fue uno de los muchos admiradores del músico alemán Ludwig van Beethoven. Escribió 2 ensayos sobre las sinfonías quinta y séptima del nacido en Bonn, Alemania. Un tanto pomposos, sin conceptos demasiado firmes, los textos de Vasconcelos bien podrían ejemplificar que escribir sobre música no es tarea sencilla, pero también lo mucho que quedó prendado de ella. En medio del silencio, o de los rumores inconexos, se distingue el rugir de una fuerza indomable, como si alguien intentase coordinar la dispersión de las cosas para imponerles una manera congruente. Suena orgullosa la frase orientadora. Se repiten diversos instrumentos y provoca la aparición de sonidos extraños que no se le unen espontáneamente, que le resisten o le huyen. En ese mismo ensayo, el dedicado a la séptima sinfonía de Beethoven, nos encontramos también con una reseña de la curiosa coreografía que la bailarina estadounidense Isadora Duncan dedicó a la obra del germano. Esto es lo que vi intentar a Isadora Duncan. Su maleable corazón de mujer se permeaba en la intuición del genio y la manifestaba en expresiones plásticas. El pathos de la orquesta modelaba sus movimientos como si fuese una energía todavía muy contaminada de materia y confusa por los latidos del dolor. Estremecía su elocuente cuerpo y le imprimía gestos de llanto, vibraciones de esperanza y luminosidades de aurora. Impulsor de la educación, José Vasconcelos incluyó a la música como uno de los 3 ejes de su proyecto educativo a nivel nacional. Junto a un profesor, se debía de incluir a un atleta y sí, a un músico. Se dice que fue el propio Vasconcelos quien encargó al otrora fundador de la Orquesta Sinfónica Nacional, Óscar Chávez, su célebre obra El Fuego Nuevo. Conociendo la afición de Vasconcelos por la música, no sería esto algo de extrañar. En el tiempo final, suelta Beethoven al espacio todo el contenido de su inmenso corazón imperioso. Pero lo que en la vida a los ojos de los necios parecía hosco e incomprensible, desgarbado, rudo y acaso suscitaba rencores, aunque estuviese inspirado en honda ternura, aquí en el arte fluye despreocupado y poderoso. Cría su ritmo y su ley propios y se impone a los oyentes despertándoles y exaltándoles el alma. www.enriquefigueroa.mx. Muy buenos días, tardes o noches, mi nombre es Enrique Figueroa Anaya y les doy la bienvenida a un episodio más de este que es el podcast de Enrique Figueroa MX. Y bueno, después de pasado, los movimientos telúricos de agosto y septiembre en lo que respecta a conmemoraciones históricas en México, en lo que respecta a números cerrados, 500 años, 200 años, demás, pues nos toca hacer una parada en otra conmemoración histórica que no quería dejar a un lado. Y para ello, invité nada más y nada menos que a la maestra Berta Hernández. Ella es periodista e historiadora y es conductora del programa radiofónico Historia en Vivo. Berta, ¿cómo estás? Bienvenida. Enrique, muy buenas, gracias por la invitación, qué gusto. Pues muchas gracias por aceptar la entrevista, Berta. Y pues como ya lo mencionaba, pues estamos conmemorando nada más y nada menos que la creación de la Secretaría de Educación Pública, que de acuerdo al diario oficial de aquella época, pues se anunció el 3 de octubre de 1921, es decir, para el lanzamiento de este episodio, que es 4 de octubre, ya llevamos un siglo y un día de la Secretaría de Educación Pública. Berta, pues antes que nada, qué gusto tenerte por acá y pues bueno, para platicar de este hecho que termina siendo fundamental en medio de toda esta serie de conmemoraciones que hemos tenido en este 2021. Pues sí, tienes mucha razón, Enrique, cuando dices que es muy importante y sí, porque el sistema educativo mexicano es, quien lo dijera, tiene apenas 100 años. Es resultado de un montón de buenas intenciones que van más allá de esos 100 años, de muchos sueños, de muchos proyectos, algunos pegaron, otros no, en fin, que es un proceso quizá como todos los importantes, a fuerza de ensayo y error, a fuerza de verlo una y otra vez y decir, a ver, vamos a hacer este pequeño ajuste, no funcionó, vámonos de regreso, vamos a intentarle por acá. Verdaderamente este es un siglo que en materia de historia de la educación es algo interesantísimo y apasionante y es algo que importa mucho contar.
Sin duda alguna. Medio reflexionamos un poquito ya en mi podcast, en algunos episodios anteriores, lo difícil que fue el siglo XIX en México, este primer siglo independiente. Y bueno, en distintas áreas pues fue muy difícil poder aterrizar algunos conceptos, poder iniciar algunos proyectos. Tú misma en tu programa en Historia en Vivo ya habías reflexionado en el episodio que dedicaron a los 100 años de la SEP, un poquito de lo que había sucedido en materia educativa en el siglo XIX. Ya estaba también en la Constitución esta idea de que fuera gratuita, laica, en la del 57. Sin embargo, pues hubo muchos movimientos en todo tipo de aspectos en este siglo XIX, y después de eso, pues bueno, empieza el siglo XX y todo lo que ya conocemos de la Revolución Mexicana. Entonces, pues después de toda esta situación, pues, y justamente a 100 años del México independiente, pues ya empieza en esta década de los 20, pues esta nueva etapa de la historia de nuestro país, en la que se buscaba una reconstrucción nacional a todos niveles. Sí, sí, porque aquí hay, ¿cómo decirlo? Hay un lugar común. Parecería que mucha gente piensa que un día don José Vasconcelos se paró en el Zócalo, dio una palmadita y ya apareció el sistema educativo. Y la verdad es que costó desde el principio mucho trabajo, costó trabajo aterrizarlo, volverlo material, empezar a plantearse, bueno, sí queremos que haya libros en todos lados. ¿Cómo le vamos a hacer para que haya libros en todos lados? En un país que empieza en Baja California, en Chihuahua, que es el punto más lejano de la frontera, y se acaba en Chiapas. ¿Cómo le vamos a hacer de veras? Y no porque no hubiese buenas intenciones antes, pero la verdad es que la efervescencia política, la guerra civil en el caso de los movimientos revolucionarios, paran muchas cosas. Todavía le debemos, por ejemplo, a don José María Pino Suárez algún estudio, alguna investigación que nos revele qué tan bueno fue como secretario de instrucción, porque Pino Suárez, al mismo tiempo que era vicepresidente, tenía este cargo, secretario de instrucción pública. Y bueno, la prensa no lo quería, lo trataba de hombre muy limitado. Entonces, bueno, creo que esto hay que verlo. Pero entre otras cosas, en los tiempos de Madero hay por ahí unos pequeños carritos con bibliotecas. Y la verdad es que en estas cosas no se han abundado. Y ese es nada más uno de esos muchos granitos que a lo largo de esos primeros años del siglo XX pues aparecen aquí y allá con mucha buena voluntad, pero que no acaban de cambiar, porque el sistema, la estructura de este país no acaba de cambiar. Y esa es una de las grandes cosas del proyecto vasconcelista. Cuando él habla de federalizar la educación, es de veras que las normas educativas se apliquen en todos los estados, como nadie había empujado para conseguirlo en lo que llevaban de siglo. Y ese es, creo que, el primer punto importantísimo. Sin duda alguna, aquí estamos ya acostumbrados a reforzar esa idea de que no todo empezó justamente en estas fechas que estábamos conmemorando, ¿no? Así como la conquista no se culminó el 13 de agosto en todo México de 1521, y también México no fue una nación unida e independiente el 27 y 28 de septiembre de 1821, pues justamente, como bien remarcas, el proyecto de Vasconcelos y toda la idea de esta educación o formato de cómo plantear la educación en el país, pues no empezó justamente con Vasconcelos. El propio Vasconcelos ya tenía actividad durante el Porfiriato, durante también el gobierno de Madero, demás situaciones que luego no sabemos mucho de un personaje que, bueno, ya ahorita hablaremos también de él. Pues tiene mucho de qué hablar Vasconcelos, es un personaje muy, muy interesante. Y también nos llevará a pensar, Berta, a partir de esta conmemoración y en los años que nos vengan a nosotros, pues
esta institucionalización, ¿no? de la Revolución Mexicana. Ya ahondaremos en ella en más episodios aquí, y también los invito a que escuchen obviamente tu programa en donde también hablas al respecto. Pero bueno, de estos años de la Revolución Mexicana y demás tan convulsos, momentos tan difíciles que se vivieron en el país, ya en esta década de los 20 se intentaba institucionalizar de algún modo, a partir también de la presidencia de Álvaro Obregón, que bueno, pues también terminaría sufriendo ahí una situación, pues no menos violenta de todo lo que sucedería en la Revolución Mexicana. Claro, mira, el gobierno obregonista tiene, yo creo que en ese sentido, varios méritos. Sí, ya hay una conciencia de que hay que empezar a construir cosas, a ir un poco más allá de lo que habían ido esos 15 meses de régimen maderista, eh, donde hay cosas que, o bien por la buena fe de Madero, o bien porque no hubo tiempo, o bien por sus posiciones acerca de cómo había que gestionar los grandes temas del país, pues no se concretaron. En algunas cosas, como la legislación laboral, Madero creía que bastaba con acuerdos de caballeros, y luego se dio cuenta de que no estaba tratando con caballeros. Por otro lado, estaba convencido de que muchos de los reclamos, por ejemplo, los reclamos sociales del zapatismo, bueno, esto se tendría que resolver con el trabajo legislativo, y desde luego el zapatismo le decía, oye, pero hicimos un acuerdo y traemos prisa, o sea, ¿qué pasa? Y esto evidentemente, pues complicó mucho la gestión pública, y eso ocasiona que esos 15 meses pues realmente no haya demasiados avances. ¿Qué pasa en esta presidencia obregonista? Bueno, sí hay una voluntad, eso que se llama voluntad política, y que hasta el día de hoy seguimos mencionando como parte del motor que desencadena la toma de decisiones en la vida pública. Bueno, pues eso desde luego es importante en este momento. Aquí concluyen varias cosas, las ambiciones intelectuales, sociales de Vasconcelos, y desde luego la pretensión de Álvaro Obregón de ir más allá, finalmente de trascender, no nada más demostrar que puede ser que es un gran general, un gran militar invicto, sino que también puede ser un buen presidente. Y por eso tiene tanto apoyo el proyecto de la Secretaría de Educación. En esos años en los que Vasconcelos va a ser secretario de Educación, hay que decir que el presupuesto fue muy importante, solamente por debajo del presupuesto de la Secretaría de Guerra. Y eso nos debe dar una idea de la importancia que el gobierno obregonista le dio al proyecto educativo. Ahora, como finalmente, a ver, no había nada, digamos, como punto de partida, como base que pudiera ser aprovechable, pues quien ha pasado por la administración pública federal, pues se da cuenta de que una de las cosas importantes para poder hacer cosas es tener estructura. Y se la dieron. Y por eso Vasconcelos empezó a armar, a rumiar todo su proyecto educativo desde la rectoría de la Universidad Nacional. Es correcto, es correcto. Me gustaría mencionar el nombre de un personaje que la verdad me gusta y me interesa mucho. Quizá en otro momento haré un episodio respecto al, que es Lauro Aguirre, que era un educador de Tamaulipas y que escribía también como esta especie de antecedente que estoy haciendo allá el proyecto vasconcelista. Nuestra revolución no ha sido una revolución política, sino una revolución social. El pueblo no ha tomado la defensa de un gobierno, sino la defensa de los destinos de México y de su civilización. Y bueno, ahí es cuando, pues bueno, en medio de todo esto que ya platicamos, todos estos antecedentes, que Vasconcelos no fue la primera piedra en todo este cambio de estructura de la educación pública en nuestro país, pues bueno, sí aparece Vasconcelos, nace en Oaxaca el 27 de febrero de 1882, no podemos dejar de mencionarlo. Se destacó por su interés humanista, vivió en distintos lugares del país, al norte, al centro, al este del mismo. Eso terminó también influyendo en su
forma de pensar. Leyó a hombres como Platón, Schopenhauer, Nietzsche, Kant, Hegel. Estudió leyes, se graduó en 1905 y, como ya mencionabas, Berta, pues fue rector de la Universidad Nacional de México. Bueno, fue parte también del Ateneo de la Juventud y bueno, un personaje muy interesante que todavía después de los hechos que nos llaman a este episodio de 1921, pues bueno, terminó haciendo todavía cosas interesantes, se lanzó en la carrera presidencial y demás. Pero bueno, importante haber empezado también como rector de la Universidad Nacional, en donde, por cierto, también en este mismo 2021 conmemoramos los 100 años del famoso y célebre logotipo de la hoy UNAM. Así es, Vasconcelos es un personaje muy entretenido. Uh, yo creo que mucha gente a lo largo de los años, al insistir en mantenerlo como en esta imagen ¿cómo decirlo? Como muy tersa, como muy heroica, el maestro de América, que es como se le llamó, y que responde a esta estatua que está por allá, por el rumbo de la antigua Escuela Nacional Preparatoria en la Ciudad de México, pues la verdad es que nos lo descafeinaron mucho, porque si bien es cierto que Vasconcelos es el gran artífice de este proyecto educativo, el motor inspirador, va a ser también el que prenda la llamita de esa pasión educadora en otros personajes que eran muy jóvenes cuando estuvieron cerca de él, como Jaime Torres Bodet. También es cierto que es un hombre de grandes pasiones, de tempestades internas y de tremendas ambiciones. Porque Vasconcelos toda la vida mira hacia adelante, sí, el proyecto educativo está muy bien, pero él sigue mirando hacia adelante y hacia adelante y hacia adelante. Quiso ser gobernador de Oaxaca, hay quien dice con un poco de una mezcla deliciosa de mala fe y sorna. Me refiero a don José Joaquín Blanco, autor de un espléndido estudio sobre Vasconcelos. Dice, afortunadamente, Obregón no lo apoyó, porque quién sabe cómo hubiera sido esa campaña para gobernador y quién sabe cómo hubiera sido Vasconcelos de gobernador. Y luego también, bueno, busca la presidencia de la República con resultados muy desdichados, y es un periplo verdaderamente de aventurero, uno de esos pocos intelectuales que se van a la revolución y que tienen que ver y que participan en la toma de decisiones. Y bueno, cuando se tiene que ir exiliado y cuando vuelve, es un hombre muy amargado, un hombre tristemente muy amargado, pero que todavía tiene muchas cosas que deberíamos recordar de Vasconcelos. Se le ha reprochado su pasado revolucionario en contradicción con ese giro a las ideas, a las simpatías hacia el nazismo. Se le ha reprochado que al final de su vida era amargoso, 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 tan amargoso que sus memorias lo único que dejan ver, aparte de un recuento muy personal de los hechos, es una enorme cantidad de enojo. Sin embargo, hay cosas que todavía debemos decir de él. Él es, por ejemplo, el pionero de la difusión del conocimiento histórico. Ahorita que tú y yo estamos aquí hablando para armar un podcast, bueno, el primero que se aventó a un medio de comunicación masivo fue él, haciendo un programita de televisión, que es una televisión muy tierna. Los amigos que lo quieran ver, lo pueden buscar en internet. Ahí está José Vasconcelos haciendo charlas mexicanas con algunos de sus cuates, y es una televisión ingenua todavía, no hay grabación, así que es como sale literalmente en vivo, con movimientos loquísimos de la cámara, pero ahí está don José. Además se fumaba y se bebía brandy en el programa. Es toda una maravilla, y creo que muchas de estas cosas de Vasconcelos todavía no las hemos acabado de contar, o las hemos contado con mucho prejuicio, y en cambio lo que hemos hecho es pintar o ponerle un barniz muy, muy bonito a la parte del proyecto educativo,
Por eso, porque finalmente en este país el sistema de educación pública es muy importante para la gente, muy, muy importante. Las escuelas, los libros de texto, los diferentes aspectos educativos, los temas de las reformas, son cosas tan importantes para los mexicanos que desde luego a Vasconcelos se le reconoce mucho por eso. Claro que hay que decir que algunos temas se han idealizado en exceso y otros apenas si se han tocado. Sí, tocas varios elementos, Berta, que me pongo a pensar. Y bueno, te lanzo quizá esta pregunta. ¿Cómo ves tú genuinamente el, el deseo de cambio? Mencionamos estos hombres, nombres, ¿no? Álvaro Obregón, que bien mencionabas, inyectó con un gran presupuesto, ¿no? Vasconcelos pedía 40 millones de pesos de aquel momento para su proyecto y Obregón le dijo, no, pues ten 50, ¿no? Era un presupuesto muy, muy importante y sin embargo muchos de los proyectos que si bien inició Vasconcelos como que quedaron ahí un poco, o sea, no fueron tan, o sea, sí fueron muy ambiciosos, pero finalmente, y si bien fue un gran momento y crecieron muchas cosas, ahorita hablaremos de ello, pues fue un soplo de que a la luz de lo que nos mencionas, pues nos queda pensando de qué tan genuino era o simplemente era una herramienta para finalmente este camino que vislumbraba en el futuro y que al no concretarse, pues como bien dices, pues lo frustró un poco demasiado. Bueno, mira, es que en Vasconcelos hay como prisa, toda la vida tiene prisa y le urge que estén las cosas y le urge que salgan como él quiere, como las planea, como las piensa. Hay dos libros de sus memorias, uno es de Robinson a Odiseo, el otro es El Desastre, donde él habla su paso por este proyecto educativo. Y ahí es donde uno dice, ay, don José, a veces era un poco demasiado, porque hay un fragmento en El Desastre donde se queja y dice, es que todas las mañanas yo llego tempranísimo y empiezo a hablarle a la gente. ¿Por qué? Porque los funcionarios públicos no se paran temprano en este país. Y entonces yo les tengo que estar buscando para que se acostumbren a que aquí hay que empezar desde temprano. Bueno, eso me parece muy bien. Eso de empezar a sembrar el terror a las 8 de la mañana me parece excelente, pero hay momentos donde alguien le lleva alguna idea o pensando que esto puede mejorar y ahí es donde Vasconcelos se pone Vasconcelos y dice, me vienen a traer ideas y yo les digo, por favor, no, no, miren, no me traigan ideas. Yo las ideas las consigo por 5 centavos en una bolsa de papel en el puesto de periódicos del Este. Es decir, Vasconcelos tenía su idea muy concreta de lo que quería hacer, iba derecho y no se quitaba, y la verdad es que no le importaba mucho lo que le pudieran apoyar. Pero finalmente, y además Vasconcelos, es que es bien raro, porque Vasconcelos ya tenía un rato de haber vivido haciendo lo que hacen los abogados en principio, litigar. Uh -huh. Y eso le había dado una visión pragmática de ciertas cosas. Y creo que eso también le generó una enorme confianza en lo que podía lograr. Ahora, decía yo hace rato, sin estructura está difícil que hagas las cosas. ¿Por qué aprovechó la Universidad Nacional para empezar a empujar el proyecto educativo? Porque ahí tenía estructura. Mal que bien ahí había equipo, mal que bien ahí podía formar equipo, mal que bien ahí tenía ya una imprenta, luego fue, presionó, pidió, solicitó, insistió y le dieron las imprentas gubernamentales. Y teniendo estructura y teniendo imprentas, tuvo muy rápidamente la posibilidad de armar esto que es una de las cosas por las que más se le recuerda, que es el gran proyecto editorial del nacimiento de la serie. Pero otras cosas no estaban tan sencillas. Por ejemplo, la construcción de escuelas. Construir escuelas es complicado, tiene su costo, y además para el tipo de escuelas que Vasconcelos quería, digo, también no estaba tan sencillo. Uno puede decir, bueno, ¿qué tipo de escuelas quería Vasconcelos? Bueno, hay que ir a la colonia Roma de la Ciudad de México o googlear Escuela Primaria Benito Juárez para que uno se dé cuenta qué tipo de escuela quería Vasconcelos, porque es una escuela inmensa.
con un enorme, enorme, maravilloso teatro al aire libre, con salones grandes, espaciados, pasillos, tiene biblioteca, tiene salón para aprender baile regional, tiene un salón de baile, los salones son grandes, tiene grandes patios, ¿para qué? Para también hacer actividad física, porque el proyecto educativo de Vasconcelos incluye todas las posibilidades de formación del ser humano. Así que no es una escuela barata, no es una escuela de hechura rápida, ni de hechura sencilla. Por eso, si bien es cierto que Vasconcelos sí promueve la construcción de escuelas, tampoco logra crear una red de recintos escolares más o menos sistematizada y más o menos constante. Eso pues lo va a tener que empezar a armar uno de sus jóvenes colaboradores cuando llegue también a la Secretaría de Educación Pública en los años 40, Jaime Torres Bodet. Pero hay muchas cosas en las que Vasconcelos deja la espinita o deja la gana de crear. Hoy, por ejemplo, para los escuchas de la radio tradicional, hay una estación de radio que tiene su público, que tiene sus seguidores, que es Radio Educación. Bueno, Radio Educación nació de una idea de Vasconcelos. Vasconcelos empieza a pensar que la radio, ese invento novedosísimo que llega a México en 1921, debe ser algo fascinante como instrumento educativo. Y empieza otra vez, duro y dale, insiste, duro y dale, quizás aparece una pequeña estación de radio que se instala en el casco de la hacienda de San Borja, lo que hoy es la Colonia del Valle. Bueno, ahí donde está Radio Educación, precisamente. Y no es de gratis si uno... esto que voy a decir es así como cápsula para gente vaga como yo. Porque si te vas a caminar ese rumbo y ves la cuadra donde está Radio Educación, toda esa cuadra, que es una cuadra enorme, está dedicada a la educación. Y no es de gratis. Es que Vasconcelos le echó el ojo a ese terreno y las cosas empiezan a pasar. ¿Por qué? Porque hay un tramo dedicado a Radio Educación. Junto hay una enorme secundaria técnica. En la otra esquina hay otra secundaria pública. Del otro lado hay uno de estos, una escuela, que no es una escuela cualquiera, es un internado, fundado por Lázaro Cárdenas, con la idea de que sea, y de hecho nada más hay como 3 en toda la Ciudad de México, son internados donde los chicos reciben su educación básica, pero la idea era un poco apoyar a los padres que no podían tener a los niños con ellos. Ese internado está ahí pegado, muro de por medio con Radio Educación, y ahí, dato adicional, ahí está el casco de la hacienda de San Borja Tomate. ¿Puedes creerlo? Pero lo bonito es ese espacio que se transforma de una hacienda virreinal en un espacio dedicado a la educación pública. Y todas estas cosas, de algún modo, tienen que ver con Vasconcelos. Qué interesante que menciones esto, Berta. También justamente en este año estamos celebrando, conmemorando 100 años de la radio en México. Ya hablaré también al respecto de eso. La verdad es que este año ha sido muy saturado de conmemoraciones. No es queja, muy al contrario, es una alegría compartirlo. Y nada más para añadir algunos de los elementos que mencionabas, pues sí, muchas de estas escuelas que quiso construir Vasconcelos, porque pues, había un déficit de espacios de estudio, entonces pues, se tenían que construir escuelas y al encontrarse con esta dificultad de construir estos espacios, como bien decías, estos grandes centros educativos, estos grandes centros escolares, en donde también, por cierto, se inserta la Belisario Domínguez ahí en la colonia Guerrero de la Ciudad de México, pues se tuvieron que adaptar muchos edificios a ellos, ¿no? Y bueno, la verdad es que me parece muy interesante esta forma que mencionas de este espacio, de esta cuadra, en donde hoy también está todavía Radio Educación en la colonia del Valle. Y pues bueno, la verdad es que hay muchos elementos por donde ir abordando la labor de Vasconcelos. Me gustaría quizá también mencionar, por ejemplo, que para él la idea de educar pues era de formar ciudadanos, ¿no? Ya no tener, mencionaba, súbditos o personas
obedientes, pensaba en ciudadanos libres, capaces de decidir con respecto a la manera de ser productivos, y finalmente, pues todo esto se va insertando un poco en esto que mencionabas, ¿no? Las tres grandes ramos de la SEP, que son las escuelas, las bibliotecas y las bellas artes. Mencionábamos el asunto de las escuelas, y en eso de las escuelas, pues también se preocupó por algo muy importante, que era mejorar pues la condición de los niños, ¿no? En este caso, pues la implementación de los desayunos escolares, que también creo que fue un elemento importante, pues justamente para la formación. No podían estudiar y aprender los niños con un estómago vacío que los distrajera. Así es, sí, Vasconcelos tiene mucha idea de que hay muchas necesidades. No se le escapa el hecho de que el país viene saliendo de una década muy dura, con epidemia, con guerra civil, con el natural freno de mucha actividad económica, y por lo tanto, pues hay años muy difíciles, como 1915, que es un año de hambruna, Ujú. 18, 19, que son los años de la pandemia de la gripe española, que también matan mucha gente. Así que, pues sí, sí, él está consciente, y sin embargo, muchas de estas cosas, lo que les falta otra vez es estructura. Porque sí, la idea es que haya desayunos escolares, pero ¿en dónde sí se pueden hacer las cosas en 1921? La idea es que haya libros. ¿Cómo le hacemos para llevar libros a Chiapas, a Tuxtla Gutiérrez, a Comitán? ¿Cómo le hacemos para que haya libros en Ciudad Juárez? Estas son las cosas que se plantean como retos logísticos, es decir, hay presupuesto, hay voluntad. ¿Qué tanto alcanza el presupuesto? Uno de los problemas es que hay como poca información precisa acerca de dónde están estos niños, cuántos necesitan qué, cuánto hay que mandar a dónde. Y esto es algo que solo se va a ir resolviendo con el tiempo. Esa es la verdad de las cosas. Y además, bueno, Vasconcelos, insisto, siempre trae prisa y empieza a mirar más allá de lo que tiene en las manos, y por eso sabemos que no va a terminar la gestión, pero no deja de dejar muchas cosas sembradas. Por un lado, bueno, crea la estructura básica. Él desde un principio está pensando en que tiene que haber educación técnica, que tiene que haber un departamento de educación indígena. Hoy día no faltan los pedagogos que digan, sí, claro, y por eso las comunidades indígenas fueron metidas un poco a la fuerza al aprendizaje del español, al, al a la necesaria alfabetización en español, y por lo tanto al olvido o al pasar a su lengua materna a un espacio secundario. Eh, para quienes dicen eso, yo lo único que puedo decir es que no podemos pedirle a Vasconcelos que piense en una diversidad que todavía no está presente en la vida pública como proyecto de país. Costó mucho trabajo construir un sistema educativo que diera cierto equilibrio, cierta uniformidad al sistema en que se educa a los niños en este país, y para eso se trabajó durante mucho tiempo, y en la medida en que logramos eso, entonces empezamos a reconocer esa diversidad. Quizá el caso más claro es el libro de texto gratuito, que me estoy brincando medio siglo, que se inventa en 1960, bueno, se crea en México en 1960, y son contenidos perfectamente uniformados, totalmente uniformados. Lo que leía un niño de Baja California, lo leía un niño de Yucatán. No hay de otra. Se trata de construir una identidad, se trata de generar un conjunto mínimo de conocimientos. ¿Y qué pasa a la vuelta de unos, qué serán, de unos 25 años? Se tiene que empezar a reconocer la diversidad nacional de este país. Y empezamos, muchos de los chicos y de los amigos que nos estén escuchando lo van a detectar luego, luego. En los 80 empieza a haber un libro que se llamaba Monografía de los Estados, con la historia de los estados.
Luego hubo algo que se llamó mi libro de Historia y Geografía de los Estados, etcétera. Y así empezamos a reconocer esa diversidad desde el proyecto educativo federal. Hay hoy día libros en lenguas indígenas que no son libros para aprender lengua indígena, sino es un libro de texto en lengua indígena. Tenemos libros en braille para chicos invidentes. Tenemos libros se llama macrotipo, o son libros igualitos, pero miden medio metro para chicos con debilidad visual. Todo eso es reconocer la diversidad. Pero eso no se lo podemos pedir a Vasconcelos, porque Vasconcelos lo que está intentando es construir una institución, y una institución de alcance federal que deje atrás todas las broncas que tuvo que pasar, por ejemplo, el pobre de Justo Sierra, que hacía planes y congresos bien bonitos y todo, y a la hora de la hora pues se lo bateaban a los gobernadores de los estados, porque no había legislación que verdaderamente hiciera efectiva la federalización educativa. Pues sí, la verdad es que mencionas muchos elementos también aquí, Berta. Yo nada más voy a mencionar justamente, pues Vasconcelos planteó en ese momento incorporar a los indios. Estoy entrecomillando a la sociedad, pero bueno, así lo mencionaba en aquellos años. Y pues la idea era castellanizarlos y luego alfabetizarlos, como ya mencionabas, para que fueran parte de esa sociedad mexicana renovada. Y bueno, para 1921, hace 100 años, el 70% de la sociedad pues habitaba en áreas predominantemente rurales. Vamos a hacer una breve pausa para entrarle un poco también a este elemento que ya adelantabas, Berta, sobre las bibliotecas, otro gran ramo de los tres grandes que planteó Vasconcelos como parte fundamental de la Secretaría de Educación Pública. Ya regresamos, no nos tardamos en volver. Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez. La construcción de una obra requiere una planeación que asegure lograr la calidad de la misma a un costo razonable y realizada en el tiempo justo. Esta planeación debe estar apoyada en la información contenida en el proyecto ejecutivo y derivado de este se realizarán tanto el presupuesto como el programa de obra. En el presupuesto se enlistan todos los conceptos de trabajo necesarios para la completa realización de la misma. Comprende también la cuantificación de las cantidades de trabajo a partir de las dimensiones obtenidas del proyecto ejecutivo, los costos directos calculados sobre los precios de los recursos, la estimación de las cantidades de los materiales de acuerdo a las especificaciones correspondientes, el tiempo necesario de la fuerza laboral, indicando su organización en cuadrillas de trabajo, la especialidad de los obreros o técnicos y la supervisión directa, el tipo de maquinaria o equipo que se requiera para obtener la calidad indicada por el proyecto, señalando sus características, el consumo de los combustibles en su caso y el tiempo de su utilización. Su resultado final es el importe de la suma de todos los conceptos de trabajo involucrados para la realización completa y cabal de la obra. Por otro lado, en el programa de obra se establece la duración de todos y cada uno de los conceptos de trabajo con base en un análisis de los procedimientos constructivos, la conveniente asignación de los recursos, la organización y la secuencia de ejecución de dichos trabajos acorde a las condiciones particulares de la obra. Se indica también la fuerza laboral que se aplicará a cada uno de los trabajos por periodos de tiempo determinados, el abastecimiento oportuno de los materiales y la disponibilidad de la maquinaria y equipo conveniente, previéndose la estrategia de ejecución de los diferentes frentes de obra. Elaborar un presupuesto es una tarea que requiere ser elaborada en forma minuciosa y con todo detalle por un profesional con amplia experiencia en el campo. El presupuesto de obra, elaborado sobre la base del proyecto ejecutivo, es de suma importancia para contar con la totalidad de la inversión requerida. Nunca debe iniciarse una obra sin contar con un proyecto ejecutivo totalmente concluido en la que tanto el presupuesto como el programa de obra son partes integrales y esenciales del mismo. Hacerlo de forma contraria provocará que se incurra en una situación tanto de falta de información como de indefinición presupuestal, y esto a lo único que lleva es a un resultado negativo de la construcción de que se trate. Hasta la próxima.
Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez. Sigue a Marc y Mazá en @marquiamx en Facebook y en Instagram. @EnriqueFAMX en Twitter. Y después de esta breve pausa, regresamos a platicar de los 100 años de la SEP. Y pues bueno, el otro elemento importante de estos tres grandes ramos, ya mencionamos un poco las escuelas, pues vinieron siendo las bibliotecas. Mencionabas ahí algunos elementos interesantes como antecedentes de esta intención de las bibliotecas como parte de la educación, Berta. Y bueno, Vasconcelos pues creía justamente que era pues importante crear también bibliotecas, ¿no? Desde las itinerantes en Mula hasta las fijas en pueblos y ciudades. Se establecieron más de 2,000 bibliotecas en el país. En Ciudad de México había unas 20. Se editaban libros que se distribuyeron en todo el país y también inclusive en Sudamérica. Y pues Vasconcelos se interesó mucho en la creación, en la selección de autores clásicos, que muchos inclusive le criticaron en su momento, y él mencionaba esto de no se puede enseñar a leer sin dar que leer, ¿no? Y bueno, algunos elementos de los que tú misma también has platicado en tu programa, como la revista El Maestro, en fin, varios ejercicios en donde, como también mencionabas, pues la imprenta terminó siendo fundamental en esta creación de la Secretaría de Educación Pública y bueno, toda la misión educativa. El proyecto editorial es lo que más se conoce, a mí me parece, sobre esa gestión intensísima de Vasconcelos. Y por eso llama la atención que fuera del ámbito educativo, porque muchos profesores de educación básica tienen muy clara la existencia de esa revista espléndida que fue El Maestro, pero fuera de ese ámbito, pues mucha gente piensa que el proyecto editorial de Vasconcelos va a ser los famosos libritos verdes, que son los clásicos empastados, muy bonitos, en pasta rígida, encuadernado de tela verde, que tienen todavía el sello de la Universidad Nacional, y creen que eso fue, y la verdad es que eso era apenas un empujoncito. Los libros verdes son famosos precisamente por ese empeño de Vasconcelos en promover el pensamiento universal. Claro que le llovió muchísimo y no precisamente agua. Le dijeron muchas cosas acerca de su proyecto y lo mínimo fue que el señor Vasconcelos estaba medio loquito. ¿Por qué? Porque decía, a ver, vamos a ser sinceros, quizá el 80% de la población de este México de 1921 no sabe leer y escribir. Y usted está empeñado en que lean a Plotino, en que lean a Tagore. O sea, ¿qué le pasa, don José? Pero hay una premisa a la que se le hace menos caso y que está en los textos de Vasconcelos. Vasconcelos decía, no le hace. Lo que importa es que la gente empiece a tener al libro en su vida. Y eso, Enrique, ¿cómo cambia la vida y la manera de ver de la gente? ¿Por qué es importante esta reflexión de Vasconcelos? Porque tiene muchísima razón. Durante el siglo XVII, en el virreinato es carísimo y escasísimo la posibilidad de tener biblioteca, no digamos de tener un libro. Sabemos además que en el virreinato hay también un sistema que censura los libros, es decir, no puedes tener todos los libros. Hay libros prohibidos y necesitas permiso especial para leer ciertos libros. Bueno, ese es el régimen virreinal. Cuando empieza la vida independiente, el libro sigue siendo un bien escaso y caro. De tal modo que cuando llegas al siglo XX, bueno, las cosas no han cambiado demasiado. La gente que tiene acceso a la educación tiene que comprar los libros. No hay posibilidades, no hay estructura, no hay proyecto de hacer publicaciones gratuitas. Sí, a lo largo del 19 hay pequeñas anécdotas de que un gobernador tal dijo que voy a regalar unos libros y regaló unos libros. No, eso no es una política pública, eso no es
una decisión de gobierno, para eso se necesita presupuesto, se necesita permanencia, en fin, muchas cosas que no hubo. Lo que hizo Vasconcelos fue pensar en las bibliotecas. También es un pensamiento realista. A lo mejor Vasconcelos calculó que no había manera de tener libros que regalar de manera masiva a todos los escolares. Así que, ¿cuál es la solución? La biblioteca pública. Y entonces tienes que planear una biblioteca pública muy bien surtida, con libros de todo tipo, con libros que empiecen a ayudar no solo al alumno, sino a sus familias a encontrar en esa biblioteca instrumentos para ver. Y por eso el surtido de las bibliotecas es interesante. Hay mucha literatura, hay filosofía, pero también hay libros técnicos, hay libros de agricultura, hay libros de higiene. La idea es que esa biblioteca pública se vuelva un puente importante de las familias de este país con las herramientas que necesitan para empezar a tener una vida mejor. Ahora, tampoco se hace ilusiones. No hay suficientes bibliotecas públicas en todo el país. Entonces, ¿qué hace? Revistas, que es mucho más sencillo, y por eso es tan importante una publicación como El Maestro, que es un pequeño compendio de todo eso que él quiere tener en una biblioteca. Sí, sin duda, El Maestro, que por cierto, pues sí, incluía también textos, artículos literarios, científicos, higiénicos, como mencionabas, históricos, geográficos. La verdad, también otra publicación que también valdría la pena pues dedicarle un episodio. Bueno, tú misma ya también has platicado en tu programa sobre esta publicación, Berta. Y pues bueno, también otro elemento y este tercer ramo en el que se interesó José Vasconcelos, pues fue las bellas artes, ¿no? Justamente, pues fue importante para él las bellas artes, tenían como labor el complementar la primera rama, que eran las escuelas, y se debía enseñar bellas artes, en este caso canto y dibujo, así como también entrenamiento físico. Y Vasconcelos planteó, a la par de un profesor, la presencia de un músico y de un atleta. Y entre todos estos elementos, pues bueno, estimuló, como ya lo sabemos, las artes plásticas, inició el desarrollo de la pintura mural con tendencia hacia un nacionalismo cultural artístico y bueno, pues ya con la presencia de los artistas pues que ya conocemos por demás en nuestro país como Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros. Fue muy importante también para él esta parte de las bellas artes, en donde, pues bueno, obviamente también se insertaban los libros que estaban colocados los libros literarios que estaban colocados en las bibliotecas y demás, Berta. Sí, y fíjate que lo que le queda mejor, bueno, hay portadas del Maestro que son maravillosas, pero atienes mucho, Enrique, cuando hablas de esta voluntad del aprendizaje o de la iniciación, si lo queremos ver así, en las bellas artes. Sí está el canto, sí está la danza, está todo esto metido, y por eso las escuelas de Vasconcelos tienen esos espacios. Eh, Porque tiene que estar ahí, tiene que formar parte de la vida. Hay muchas fotografías en los repositorios, los queridos amigos que nos escuchan las pueden googlear y van a encontrar muchas fotografías de conciertos con certámenes de canto y con exhibiciones de baile, sobre todo de baile regional, en los patios de la CEP. Le interesa mucho a Vasconcelos que esto esté presente. Le interesa tanto como la educación física. De ahí viene el hecho de que hoy es algo que ya se está perdiendo, si no es que ya se perdió, y es bien triste, pero en las escuelas públicas de educación básica prácticamente ya no quedan maestros de música. Y esto fue algo que estuvo presente a lo largo de todo el siglo XX. Siempre hubo maestro de música, pero ahora ya casi no hay. Los que hay son muy mayores y cuando se jubilan ya no hay otro que llegue a ocupar su lugar. Entonces, lo que se ha hecho ahora es cambiar
ese aprendizaje por teatro o por artes plásticas, lo cual está muy bien, pero el aprendizaje musical ya empieza a ser historia, ya empieza a ser pasado. Y todas estas cosas, otra vez, la culpa la tiene don José Vasconcelos. Y si alguno de los que nos están oyendo en su tierna infancia o en su adolescencia tuvo que entrarle a una tabla gimnástica, bueno, sepan de una vez a quién hay que echarle la culpa, porque la culpa también es de don José Vasconcelos. Yo no sé, seguramente hay quien lo tome con mucho entusiasmo. Yo no tengo en mi experiencia así como tener muy claro que haya gente que diga, wow, una tabla gimnástica, vamos a entrar. No, no sé si tú tengas alguna experiencia en ese sentido, Enrique, No. pero yo no me acuerdo de nadie que se muera de emoción cuando le dicen que van a hacer una cosa de esas. Sí, no, sin duda, sin duda. Pero Y bueno, la pues culpa es de Vasconcelos también, ni modo. la culpa es de Vasconcelos, sí, sin duda. Y ahorita que mencionabas esto que me interesa mucho, pues también ahí se inserta el asunto de los maestros, ¿no? Con esta inyección del presupuesto que ya mencionábamos, pues se logró triplicar inclusive en algunos casos el sueldo de los profesores. Y también fue muy importante, pues obviamente, pues la parte de los maestros, ¿no? Consideró que, y bueno, por ejemplo, la educación rural, la formación de los maestros rurales, la escuela normal rural, de la cual la escuela de Tucámbaro, allá en Michoacán, en el año de 1922, pues es un ejemplo. También fue muy importante este elemento para el proyecto de Vasconcelos. Totalmente, totalmente porque, vamos, el maestro es una historia maravillosa la de los maestros mexicanos y hay que asomarse a lo que pasa en el siglo XIX porque ahí es donde se empieza a construir su importancia y su autoridad moral. ¿Por qué? Porque en la crisis de la reforma liberal hay un poco este empeño de los gobiernos liberales de sustituir la autoridad moral que habían tenido los párrocos por una nueva autoridad moral laica y que funcionara como uno de esos pivotes de la vida de las comunidades. Y esa figura era la del maestro. Ahora, a lo largo de la segunda mitad del 19, pues hay intentos de pues ordenar, darle solidez a la formación de maestros. Esto tiene muchos altibajos, no siempre se logra, se hacen algunos proyectos de escuelas normales, quizá el más importante ya es en el Porfiriato y lo hace nada menos que Ignacio Manuel Altamirano, que él ya está hablando casi de profesionalizar a los profesores. Y sin embargo, esto no acaba de pegar. Y para cuando Vasconcelos arranca su proyecto, hay dos realidades. Ni hay suficientes escuelas, ni hay suficientes maestros. Y por eso Vasconcelos habilita de profesor a todo aquel que se deja, porque además en ese momento en que todavía está construyendo, que se está amarrando presupuesto, bueno, no les puedes ofrecer gran cosa, más que participar en esta odisea, en esta gran empresa que es empezar a alfabetizar a este país. Por eso estos maestros de los primeros tiempos vasconcelistas son, Vasconcelos lo dice, esto es un apostolado, esto es dar un poquito de lo que sabemos, los que sabemos un poco más, para empezar a formar más gente en este país. Y ahí es donde empieza a darse este reload de este nuevo, esta recarga en el perfil del maestro como figura importantísima en la vida pública y especialmente Vasconcelos le da un gran impulso y genera un discurso elogioso muy grande y muy amplio en torno a la figura del maestro rural. El maestro rural
es el gran personaje de la enseñanza Vasconcelos. Sí, eran una especie como misioneros y pues bueno, ya además de este asunto del suelo, pues también se les permitió elegir a sus propias autoridades. En fin, fue una situación muy importante esta de los maestros en este proyecto de Vasconcelos, en donde pues la idea era justamente, y quizá como para ir cerrando, Berta, pues destruir el privilegio de la educación para hacer de la enseñanza pues justamente un beneficio de todos, que obviamente, como ya lo mencionabas al principio, pues no fue de golpe, no se hizo general en todas partes, pero pues ese era el ámbito y la ambición, y todavía hasta nuestros días lo sigue siendo, no con pocos tumbos, justamente entregar la educación como una herramienta, ¿no? Completamente, Enrique, porque efectivamente Vasconcelos deja como muchas cosas echadas a andar, y algunas de ellas son sueños. Ujú. ¿Hacia dónde tenía que caminar la idea del aprendizaje en las bellas artes? No bastaba con tener un edificio hermosísimo, con grandes murales, dando aliento a una nueva manera de experiencia estética. No, Vasconcelos hubiera tenido tiempo, voluntad, disposición y presupuesto, a lo mejor dice, bueno, ya hice esto, ahora vamos a empezar a hacer museos. No le tocó, no lo hizo. Hasta los años 60 empiezan empiezan a hacer los grandes museos que hoy son orgullo de este país. Dígase lo que se diga. Así que Vasconcelos hay que decirlo, Vasconcelos es más que la Secretaría de Educación Pública. Yo creo que él estaba muy consciente de eso, pero en los años que él le dedicó al proyecto educativo, eso sí debemos reconocerlo, le puso todo el empeño, toda la astucia, todas las soluciones que se le ocurrieron para poder empezar a construir. Y después, bueno, esta es una historia, la del sistema educativo, que se escribe a muchas manos, a muchas plumas. Unos aportan más, unos aportan menos. Hay personajes que los encuentras chavitos, chavitos, haciendo cosas junto a Vasconcelos y te los encuentras a la vuelta de 10, de 20, de 30, de 40 años, haciendo cosas en el sistema educativo. Y unos, verdaderamente uno no se entera de esas cosas. ¿Sabes quién era, por ejemplo, quién llegó a ser director de esta estación de radio? Agustín Yáñez, uno de nuestros grandes novelistas, uno de nuestros clásicos, pero de chamaco, bueno, de hombre joven, estaba ahí dirigiendo esta estacioncita que Vasconcelos se había empeñado en promover. Así que esta es una historia espléndida, llena de nombres, llena de personajes que un día están haciendo una cosa y luego están haciendo otra, y luego dan el salto. Es una gran, gran historia. Sí, una gran historia a la cual, bueno, en este episodio en particular le dedicamos pues el recordatorio, la remembranza de los 100 años de la creación de la Secretaría de Educación Pública y bueno, pues no podíamos escapar del nombre de Vasconcelos, pero sí, como bien dices, Berta, pues habría que ir aterrizando justamente en los demás nombres, pero bueno, espero que esto sirva como una especie de aperitivo para que vayan ustedes entrándole a la charla. Y Berta, pues además de agradecerte el tiempo que has dedicado para esta charla, de verdad estoy muy contento de que lo hayas aceptado. Ha sido una charla extraordinaria. Te quiero lanzar otros dos puntos más. Uno, justamente tú como conductora de un espacio radiofónico llamado Historia en Vivo, y en medio de todas estas conmemoraciones que ya mencionaba al inicio de este episodio, ¿cómo ves la educación en materia histórica y para qué, para nuestros escuchas, por qué les dirías que es importante, pues más allá de todos los embates políticos y de poder que siempre han estado a lo largo de todos los años en los que la historia ha podido estar a disposición del poder, porque pues siempre pues, ahí están las narrativas que convienen a ciertas cuestiones, pero ¿tú cómo lo ves insertada la historia en el tema educativo y pues justamente a raíz de estas conmemoraciones que pues yo espero que nos permitan reflexionar más allá de pelearnos? Ay, Enrique, mira, la enseñanza de la historia es verdaderamente una cosa bastante densa porque por un lado tenemos lo que se entiende como la política educativa. ¿Qué se enseña en las escuelas de educación básica? Fíjate que en 2008 había
una de las muchas evaluaciones tipo PISA del sistema educativo, nos pintaba un panorama que en el caso de la historia es bastante triste. Historia era de lo que menos sabían los niños de México. ¿Y por qué? Bueno, o sea, no nada más se trata de decir, chamaco, burro, ahora estudiar todos los días historia. No. O sea, hay que ver las tripas de esto. ¿Qué es lo que pasa con la enseñanza de la historia? Que no es prioritaria. Que no es prioritaria en el sistema actual. ¿Qué quiero decir con esto? Que se le ha dado prioridad, y eso todavía estaría por discutirse, al aprendizaje de español, es decir, de lengua, de ser capaz de redactar, y llevamos años intentando, que sí por competencias, que sí por no competencias, en fin, y al aprendizaje de matemáticas. ¿Cómo se resuelve historia? Historia se resuelve con una cierta cantidad, más bien pequeña, de horas de clase a la semana, y la verdad es que depende mucho del maestro qué clase de incentivo se le puede dar a estas pocas horas de clase. Yo sé de maestros que han resuelto el tema, pues dictando resúmenes y que los chicos copien del libro y se acabó. Y esa es la manera más eficaz para vacunar a los chavos contra el historia. Hay maestros, yo conozco algunos y no sabes qué gusto me da verlos, que el día que les hablan de virreinato, les dicen, a ver, chavos, aquí hay una receta virreinal, vamos a intentar hacerlo. Quizás hacen su degustación, ¿no? O conozco a algún maestro joven que les estaba hablando de los sistemas de la fe católica, del peso del catolicismo en el virreinato, y los manda a elaborar una copia de una indulgencia en papel envejecido, a ver con qué le inventamos el lacre, yo qué sé, en fin. Es decir, la historia tiene la gran virtud como materia de enseñanza que verdaderamente le puedes dar vuelo a tus sueños más locos, para intentar acercar a los más chicos de este país al pasado. Así que, bueno, creo que una de las cosas que deberíamos pensar cuando haya una buena reforma educativa es cómo vamos a emocionar a los más jóvenes con el conocimiento del pasado, porque eso nos ayuda a entendernos, nos ayuda a explicar por qué comemos lo que comemos, por qué hablamos como hablamos, por qué decimos lo que decimos o nos vestimos como nos vestimos. Ese tipo de cosas son las que a veces siento que hacen falta en la enseñanza de la historia. Ahora, tampoco hay que irnos del otro lado. Muchas veces cuando acabamos hablando de estos temas, yo digo, te asomas a las redes y bueno, es un dramón cada vez que se habla de lo que debe enseñarse en las escuelas básicas. Si nos hicieran caso a los adultos allá en la SEP, y los chicos estudiaran todo lo que nosotros creemos, nomás irían a estudiar historia, cargarían un tabique tamaño Larousse y sería una cosa perfectamente aburrida. O sea, hay que pensar que el alumno de educación básica puede ir aprendiendo poco a poco un conjunto de elementos esenciales del pasado mexicano, y todo lo demás a partir de ahí, pues puede ser alentarlos, fomentar este conocimiento, pero no ahogarlos, porque si no, los vacunas y no van a querer saber nada de historia. O sea, hay que, tanto uno como papá o como mamá o como maestro, hay que intentar como buscar ese equilibrio, lograr que la historia sea atractiva, sea emocionante, o ser capaces de mostrar estos lados emocionantes, ¿no? Un amigo mío diría que es rasparle el bronce a la estatua. Pues sí, ráspale el bronce, baja al personaje que quieres, siéntalo a tomar café contigo, platícaselo a los chavos, que los chavos tomen café con él. En fin, hay tantas cosas que podemos hacer, pero bueno, pues ese es el reto. Era el reto hace 10 años, hace 20, hace 30, y sigue siendo el reto, ¿no? Sin duda alguna, emocionarlos, pero no apabullarlos, Berta. Y bueno, nada más para cerrar, para no escapar justamente de este 2021, ¿cómo pasaste? ¿Qué reflexión te queda de estas conmemoraciones que acabamos de vivir en agosto y en septiembre, Berta? Bueno, a mí la verdad es que
creo que todavía vamos a seguir un par de años discutiendo acerca de cómo vamos a entender los famosos 500 años. Hay gente que ahorita le dices que son 500 años de la caída de Tenochtitlan y poquito falta para que se levante, te escupa y te miente la madre, porque dicen que no, que son 500 años de resistencia indígena. Y uno dice, a ver, solo que forcemos un poquito las cosas y empecemos a decir, bueno, resistencia, si debemos entender como resistencia que el español de México esté lleno de nahuatlismos, que hablemos con este español nuestro, de tono tan peculiar, de sonoridad tan peculiar, con términos tan peculiares como cuate, escuincle, yo qué sé. Entonces, bueno, a lo mejor podríamos conceder el tema de la resistencia, pero creo que en todo este jaloneo que ha habido recientemente, no nos hemos puesto a clarificar qué queremos decir con resistencia. Si te fijas, en esa parte no nos hemos metido. Ok, demos por bueno que resistencia. ¿En qué se manifestó? Todos los discursos de la conmemoración han sido en español, me perdonan. Cierto. Y entonces a partir de ahí podemos empezar a discutir el tema. Creo que ese es el que ha generado más tensión, a ratos un poquito de encono, y por eso creo que esta discusión va a seguir. En el caso de la conmemoración de la consumación de la independencia, pues yo te diría, Enrique, que nada nuevo bajo el sol, ¿eh? O sea, seguimos, sí, claro, viva los héroes que nos dieron patria y libertad. Oigan, y uno que se llama Agustín de Iturbide, ¿quién? No, ese déjenlo allá atrás, no lo dejen entrar. No sé si los amigos vieron un cartón del día 27 o del día 28 de Rictus, un monero buenísimo que hace cosas en el financiero, donde está Iturbide queriendo entrar a la pachanga y lo tienen agarrado dos de estos cadeneros y el tipo grita, yo también quiero entrar, yo también quiero taquitos y chéveres, déjenme entrar. Y en la puerta hay un ave palmípeda de plumaje blanco diciendo, a ver, espérame, Agustín Iturbide, ¿qué cree que no está en la lista? Bueno, eso no ha cambiado. Agustín Iturbide no estuvo en la fiesta hace 100 años, tampoco estuvo en este año. Incluso los que vieron la transmisión de la representación que hubo en el Zócalo, hubo cosas divertidísimas en ese esfuerzo de no acabar de darle a Iturbide una posición histórica de relevancia. Me acuerdo de dos momentos, uno donde Iturbide se reúne con Juan O'Donoghue para hablar de los tratados de Córdoba, y habla Juan O'Donoghue, pero no habla Iturbide. Y en el momento del plan de Iguala habla Guerrero, pero no habla Iturbide. Entonces, la verdad es que no cambió nada. Y yo creo que dentro de algunos años, cuando la gente se pregunte, bueno, ¿qué hicieron los mexicanos en 2021 para hablar del bicentenario de su consumación? Pues también van a ver las monedas que tienen la efigie de Hidalgo, de Morelos y de Guerrero, y pues tampoco está Iturbide. Pues sí, aunque yo creo, Berta, que seguramente Iturbide estaba divirtiéndose un poquito también ahí desde Catedral, viendo cómo ondeaba justamente la bandera trigarante, ¿no? Ese sí fue un gesto buenísimo. A mí me gustó mucho eso de la enorme bandera trigarante en el asta bandera. Y te voy a decir que sí, probablemente Agustín de Iturbide, si está en algún lugar y está viendo todo esto, pues sí le debe dar un poco de risa ver las piruetas, los rodeos y las peculiares argumentaciones que se han generado para evitar mencionarlo. Sí, sí, sin duda. La que seguramente no estaba divertida era Ana María Huarte, pero bueno, esa ya será otra historia. ¿No? Bueno, Berta, de verdad te agradezco muchísimo, muchísimo por esta charla. Porfa, invita a los escuchas a escucharte en Historia en Vivo, si no es que ya lo hacen. De verdad es que es un programa muy divertido, un programa muy entretenido. Y pues de verdad te agradezco muchísimo, muchísimo por esta deliciosa charla que nos regalaste. Al contrario, Enrique, muchas gracias por invitarme. Yo saludo a todos tus amigos y seguidores y los invito, sí, a que nos escuchen Historia en Vivo. Nos vamos a cambiar de estación. Vamos a estar a partir del próximo sábado en Ciudadana 660
la estación que nos vio nacer. Esperemos que en algún momento también tengamos nuevamente el vínculo con la FM, pero por lo pronto ahí estamos haciendo historia en vivo a las 9 de la mañana, los sábados en Ciudadana 660. Perfecto, Berta, ¿dónde te podemos seguir en redes sociales? @Berta Historia, siempre ando ahí. También ando en Facebook, ahí me encuentran como Berta Hernández, pero la verdad es que ahí nomás pongo fotos de gatos y acá en Twitter sí nos divertimos. Está bien, no te culpo. Saludos, Berta, muchas gracias por esta charla y pues bueno, yo con esto me despido para que vayamos a lo siguiente, que es la recomendación de este episodio. Muchas gracias, Berta. Abrazo, Enrique, gracias. Hasta la próxima. Pues bueno, nosotros nos vamos justamente de esto que es la recomendación, en esto que es el podcast de Enrique Figueroa MX. Nuestra recomendación para el fin de semana. La recomendación para este fin de semana es disfrutar de la 5ª edición del Festival de Cine Contemporáneo Black Canvas. Este festival trae una selección de alrededor de 147 filmes entre largometrajes y cortometrajes. El festival arrancó el pasado 1 de octubre y se realizará hasta el próximo 10 en diversas sedes como Cineteca Nacional, Cinemex Insurgentes y Reforma 222, así como también en la Casa del Cine y la Universidad de la Comunicación. Afortunadamente, para quienes todavía no quieran lanzarse a los cines de manera física, hay una opción de disfrutarlo en la plataforma de streaming filminlatino.mx en toda la República Mexicana. Entre los trabajos a seguir se encuentran los del cineasta rumano Radu Jude, quien presenta El Oso de Oro de la más reciente Berlinale, así como de cineastas de relevancia histórica como Thomas Imbach, Hong Sang-soo, Ryusuke Hamaguchi, Nicolás Pereda, Maureen Franzendeuro, Miguel Gómez y Tsai Ming-liang, entre muchos otros. Como parte de la presencia mexicana se encuentran los trabajos de Paula Markovich, Luciana Kaplan, David Castañón Medina, Paula Hopf, Gabriel Herrera Torres, así como el estreno mundial de la película franco-mexicana Preludio a Colón de Florence Malfato y el estreno latinoamericano de El lado quieto del dúo compuesto por Carolina Fusilier y Mico Reverezza. Black Canvas Festival de Cine Contemporáneo se realizará hasta el próximo 10 de octubre en sedes físicas y, sí, les recordamos una vez más, en filminlatino.mx. No dejen de seguir Black Canvas a través de sus redes sociales como Black Canvas FCC. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com/Enrique Figueroa MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti. Desde un agradecimiento en este podcast hasta tu participación en un cineclub en línea donde tú puedes elegir el tema. Además de 50% de descuento en nuestros cursos, talleres y tours. ¡Únete! Sé parte de esta comunidad. @Enrique Figueroa MX en Facebook y en Instagram. Y hasta acá este nuevo episodio del podcast de Enrique Figueroa MX. Yo soy Enrique Figueroa Anaya. Los escucho en un próximo episodio. Muchas gracias a mis Patreon, muchas gracias Claudia Villegas, muchas gracias Ligia Plácido. Y sí, este mes de octubre vamos a ir un poquito más calmados que los últimos 2 meses con la producción de podcast. Recuerden que pueden escuchar siempre, invariablemente uno nuevo cada lunes. De repente se cuela por ahí una sorpresa, pero bueno, vamos a tratar de contenernos un poquito. Pueden seguir todo lo que estoy haciendo en enriquefigueroa.mx y nuestro podcast en anchor.fm/Enrique Figueroa MX. Seguramente ahí encuentran algún episodio que les llame la atención. Denle click, si les gusta muchísimo compártanlo, si les gusta demasiado, ya saben, sean parte de mi Patreon en patreon.com/Enrique Figueroa MX. Sin más, yo me despido, nos escuchamos hasta la próxima, tengan ustedes una muy buena semana. Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima.